¿Qué haces, Leo? ¿Cómo andas, nene? ¿Qué contás? ¿Cómo te va, Lucas? ¿Qué ¿Cómo andás? andas? ¿Bien? Tomando café frío porque hace un calor que hace acá. Como 35 Sí, debe grados. ser un frío. Acá hace frío, no terrible, pero está fresco. Y hoy es feriado, estoy relajado y quería, Ah, por eso tenés tiempo, quería, claro. claro, claro. No, y quería hacerte unas preguntas importantes porque muchos clientes me preguntan Sí. y yo no quiero que me crean a mí. Quiero que escuchen a una persona que tiene un emprendimiento en Europa, en Alemania, Sugar Tapas Bar, que se llama tu Así local. es, así es. Y lo que más me preguntan los clientes es lo siguiente. Si, por ejemplo, voy con el pasaporte argentino Ujú. y voy con el pasaporte de la Unión Europea, ya sea de cualquier país que integre la Unión Europea, y vos tenés que tomar un cocinero, un camarero, ¿a quién tomás? Si son iguales, digamos, el nivel. ¿A quién tomás y por qué? ¿Y Ujú. cuáles son las consecuencias si no haces las cosas como corresponden? Contame. Bueno, Vos estás en Alemania, en Berlín, contá todo. ok, esto difiere en cada país. A ver, el trabajo negro existe en todo el mundo, en mayor o menor medida, pero yo voy a decir lo que yo hago. Yo ni en pedo tengo una persona que no tenga pasaporte comunitario. Y las razones son muy básicas. Primero, puedo ir a la cárcel. Me pueden cerrar el negocio o puedo tener una multa gigante. Estamos hablando de 100.000 euros de multa. Entonces yo no voy a arriesgarme a sufrir todo eso por contratar a una persona. O sea, suena un poco egoísta lo que digo, pero lamentablemente no es mi problema si no tenés el pasaporte de la Unión Europea. Y esto, el que digo yo, te lo va a decir cualquier persona. O sea, uno siempre quiere ayudar y hay alguna forma, tal vez, de hacer alguna visa. Hay, según el país que quieras emigrar, hay algún tipo de visados para profesiones que se necesitan. Por ejemplo, Alemania necesita muchísimos médicos. Probablemente si seas argentino, sos médico, enfermero, lo que fuera, dentro de la rama de la medicina, sea muy fácil conseguir un visado. Pero eso es algo aparte y es una profesión específica. En Irlanda necesitan mucha gente de IT, gente que tiene más de 5 años de experiencia, toman o le dan ese tipo de visados. Pero esos son casos muy, muy puntuales. También hay argentinos que trabajan en empresas europeas y después los mandan a Europa, entonces ya les tramitan el puesto de trabajo y ahí no hace falta tener un pasaporte de la comunidad europea. Pero yo estoy hablando en caso normal, cualquier trabajo normal. Siempre tenés que tener un pasaporte de alguno de los países que forman parte de la comunidad europea. Porque O sea vos que puede como, ser. o sea, vos Puede ser como un persona, pasaporte de Portugal, pasaporte de España, pasaporte de Italia, Croacia, de República Checa, de exactamente, Alemania, hablar ni hablar, porque exactamente, cualquier país que sea de la comunidad polaco. europea. Totalmente. Está bien. Ahora Porque, una porque hay pregunta dos, que perdón, yo pero ya. hay dos multas. Perdón, una es la multa para mí por contratar en negro. Y la otra es la multa para la persona que está buscando ese trabajo, la pueden deportar. O sea, no es un chiste. O sea, acá la evasión fiscal acá es muy baja. Entonces eso es lo que no tiene nada que ver con la Argentina. Acá se va de poco y nada. Por lo menos las pymes, ya las grandes empresas tendrán sus trucos, pero yo estoy hablando de un café, un bar, una heladería, una zapatería, una tienda de ropa, un kiosco. Ese tipo de negocios prácticamente no es nada. Y de hecho los pagos, que en Alemania todavía eso sigue bastante atrasado, pero están modificándose mucho, los pagos en tarjeta en algunos países, en pymes, llegan al 90%. O sea, prácticamente toda la facturación la haces en blanco. Sí o sí, porque va en tarjeta. O sea, el margen de que para evadir, si querés evadir, que es, podés ir preso, de todas formas sigue siendo muy poco. Entonces nadie va a contratar a alguien en negro, porque también tiene que pagarle en negro. Y no hace dinero en negro porque no se factura en negro. Puede control. Entonces, una cosa es una cadena, una cosa lleva a la otra. Vos no podés vender en negro porque te pueden cerrar el negocio. Y como te pueden cerrar el negocio porque poner en negro, no vas a contratar a nadie en negro, porque no tenés dónde hacer negro para pagarle a esa persona. Entonces, o sea, sí o sí, esto creo que es el consejo más sano que voy a decir a una persona. Chicos, si van a buscar trabajo a Europa, tengan el pasaporte de la comunidad. Vayan a buscar de barrendero o quieran ser el presidente de Portugal, no interesa. Pasaporte de la comunidad. ¿Qué significa eso? Significa que si tenés el pasaporte de alguno de los países miembros de la Comunidad Europea, podés trabajar en cualquiera de los países de la Comunidad Europea. Es como si vos sos de Buenos Aires y querés trabajar en Entre Ríos, es lo mismo. No tenés que tener un pasaporte Entre Ríos. Vos sos argentino. Eso incluye Claro, para la incluye gente que no sabe, Suecia, Dinamarca, Alemania, Finlandia, Finlandia, Estonia, todos lo que fuera. los países Exactamente. del miembro de la Unión Europea. Ahora Y yo te además, hago una pero consulta. hay una cosa más, disculpa, mucha gente me Sí, preguntaba esto y no lo sabía. Eso además te da derecho a tener un montón de
de subsidios y de cursos y de acceder a universidades. Por ejemplo, suponete que vos estás a Holanda, qué sé yo, por decir cualquier cosa. Vos en Holanda, cuando llegás, si no sabes hablar el idioma, el Estado te paga el curso de holandés hasta que tenés un nivel bueno. Lo mismo en Alemania. Entonces, eso no lo podrías recibir si no sos ciudadano comunitario. O sea, macho, tenés la alfombra roja con un pasaporte comunitario. O sea, es una Bueno, locura no hacerlo. Yo no bueno, critico yo quien no. Mm, te comento algo también que me preguntan muchos clientes. mm, ¿Cuánto gana un camarero en un bar ujú. normal, o sea, o bueno o normal, pero Mm. cuánto es más o menos aproximadamente? Y si hay forma de probarlo eso, porque todo el mundo dice, sí, es lo que dice, anda a saber si es verdad. Bueno, Y, viste, mm. yo no traje los recibos de sueldo de cuando trabajaba en España, pero, pero tengo el contrato de trabajo igual. Pero me gustaría que si vos tenés la posibilidad, Sí, lo tengo acá. Sí, lo tengo acá, lo sin tengo compromiso preparado. tenés, Sí, lo tengo ¿lo acá en el tenés iPad. ahí? Sí, lo ¿En tengo acá. serio? Sí, te digo, acá el sueldo mínimo por ley que nadie puede pagar es 9,35 € bruto. O sea, después vienen las deducciones de impuestos, que eso varía según en la clase de impuesto que vos estés inscripta. O sea, por ejemplo, si vos estás casado, tenés un tipo de deducciones. Si vos tenés hijos, menos deducciones. Si vos sos soltero, pagás más impuestos. Bueno, entonces, por eso acá el sueldo se le dice en bruto, que es lo que uno cobra, lo que uno le ingresa a la cuenta. Después está todas las deducciones, que es lo que termina uno cobrando, ¿no? Acá, mira, le voy a poner un ejemplo. Acá tengo el sueldo del muchacho que está en la cocina, que es un chico de las Islas Canarias. Mira, a ver. Ah, tenés un recibo de sueldo espectacular, a verlo. Mira, Eso ahí me todas las. interesa. Para ver, para que voy a agrandar. Ahí se ve, me parece que no se ve muy bien, ¿no? Ah, no, estos Sí, son los algo se ve, impuestos. si haces Eh, sí, zoom. sí, no, esto eran los El impuestos. salario, de un cocinero mensual, ¿cuánto es? Para que voy a ampliar la imagen. Ahí estoy yo. Quiero ampliar la imagen. Ahí está. Ahí se ve, ¿no? Sí, Son se mil ve. seis. O sea, Ahí con todo. arriba está, 1620 dice, puede ser. Subí un Claro, poquito la cámara. Subí un poquito. perdón, voy a aumentar el tamaño. Ah, no. Esto es lo máximo. Ahí está, perfecto. 1620 es lo que yo tengo que pagar con las cargas sociales y con todo. O sea, 416 son las cargas de él, son 1620 y él cobra neto 1203. Él Bueno, trabaja ahora 120 la horas pregunta del al mes. millón. Él La trabaja pregunta, 120 horas al mes. Son 13 euros bruto la hora. O sea, sí, 13 por 120 da 1620. Esto es lo que a él le deducen y esto es lo que a él le queda. Y esto es lo que te voy a mostrar, lo que son todas las. Ahora te voy a mostrar todo lo que son los impuestos al trabajo de acá, que es una sí. locura. Pará. Esto es lo que me sale a mí por mes, los aseguradores de arribo de trabajo, obra social, todo eso. O sea, por 1.200 € neto que gano, yo tengo que pagar casi 700 €. O sea, como 60% de impuestos extra aparte de lo que él cobra. O sea, son casi, a mí me sale más de 2.000 y pico de euros esa persona. Pero bueno, esa persona tiene vacaciones pagas, esa persona si tiene un accidente está todo pago, y lo paga el gobierno, no lo pago yo, en fin, ese tipo de cosas que son, las condiciones laborales son muy buenas. Y digo, no solo en Alemania, sino en general en Europa, la verdad que son bastante, bastante coherentes, ¿no? Bastante bien. Una pregunta que también me hacen muchos. Hay muchos Mm. que quieren ir a trabajar de camarero. Las propinas. ¿Hay propinas? Dice, no, ahora se paga todo por internet o por el celular o por tarjeta. No hay propinas, no hay propinas. Yo cuando trabajaba de camarero, la verdad que recibía muy buena propina. Los alemanes eran uno de los que mejores propinas dejaban. En España no Mirá, dejan tanta, mm, pero los extranjeros dejaban. No sé cómo es, si en tu local se reparte o no hay propinas. ¿Cómo es? Porque cada bar debe sí. tener su forma. Sí, ¿Cómo es bueno, ahí? en realidad, o sea, si hablamos de la parte de la ley, la propina es un dinero que la persona deja al establecimiento donde está yendo a comer o a beber. Y el bar no está obligado de por sí a dar nada de propina a nadie. Si quiere lo hace, si quiere no. En mi caso, yo la propina la dejo a mis empleados. Yo no toco un centavo de eso. Eh, pero para dar un número, suele ser alrededor del 10%. 10, un poco menos. Le pasa que hay gente que gasta por ahí menos y deja más. Aquello, una persona por ahí se toma dos cervezas, 8 euros, te dicen, 10, listo, ya está. Y ahí te está dejando un 20% de propina. Por ahí una mesa de 100 € te deja, no sé, 10 euros. Entonces,
o 5, o lo que fuera. Entonces, por ahí no es... ¿Cuánto le sumarías al sueldo? ¿Cuánto le sumarías al sueldo de 1.200 netos? Más Yo o creo menos, un que, y promedio. mira, yo creo que de mi cocinero se está llevando, por ejemplo, 20 euros por día de propinas. O sea, 20 euros son 100 euros a la semana, pues trabajan 5 días, son 400 euros al mes. O sea, los O sea que, 2.200 o son sea que gana 400. con propina 1.600 euros. Está bien, mil Sí, por lo seiscientos euros menos, sí. con propina. Mm. Más o menos, un poquito Sí, más, sí. así. Ahora la pregunta es esta, que me preguntan muchos, por eso quiero hablar Ujú. con vos, que vos estás en Alemania. Mm. Esa plata, 1.600 euros, ¿se puede vivir bien? Ir a comprar al supermercado, alimentarse, tener su momento de esparcimiento. Se puede vivir muy bien. O sea, las cosas básicas, vestirse, Yo irse de lamento, yo vacaciones. lamento, no me quiero poner muy político, pero yo lamento profundamente que desde hace muchos años, y no solo con esta dirigencia actual, sino con Macri, con todos los demás gobiernos, que el piso de Argentina sea tan bajo. Realmente me parece muy triste que estemos rogando para llegar a fin de mes para poder comer en un país que produce comida para 400 millones de personas. Sí, por supuesto que se ve muy bien. Pero a ver, en la década del 60, después de la guerra, los países del primer mundo, de Europa, se entendieron que la inflación era un impuesto que no estaba regulado por el gobierno, que afectaba a la gente que menos capacidad económica tenía, los más pobres. En la década del 70 esa idea empezó a llegar a América. En la década del 80 los países asiáticos se empezaron a dar cuenta que también tenían que controlar la inflación. En la década del 90 tuvo problemas Israel también con inflación y la logró dominar. Y la década ya, a partir del 95 al 2000 algo, 2000 y pico, en Latinoamérica se dieron cuenta que también había que dominar la inflación. O sea, solo nosotros que estamos siendo realmente al revés del mundo, se nos ocurre pensar que la inflación es un fenómeno multicausal. No, no, si vos no emitís no tenés inflación. Es tan fácil, tan simple como eso. ¿Y quién emite? Luca, me hiciste acordar algo. O sea, ¿quién emite? El Banco Central emite. Entonces, eh, ¿qué iba a decir? Iba a decir algo que me estoy olvidando. Acá no hay inflación. O sea, y la plata acá alcanza. Te puedo poner un ejemplo. Con 30 euros por semana puedes comprar comida para llenar tu heladera. Yo tengo mujer, compro lo que se me canta el culo. Por ejemplo. Entonces, o sea, vos tenés ahí, si vos ganas 1.600 euros, son 1.200 más 400 euros de propina, y vos tenés 150 euros y vivís con pareja para llenar la heladera. Yo pago de alquiler de mi casa 700 euros. Son 50 metros cuadrados. ¿Querés que te muestre cuánto pago de alquiler del local? Por A ver, ejemplo. mostrame eso. Y después te voy a Mira, hacer una pregunta con respecto a la inflación. No me hagas olvidar que te quiero preguntar algo. este es mi alquiler. Este es el alquiler. Esto es lo A ver. que... no sé bien. Lo que yo estaba pagando... Joder. Ahí está, 1779,05. Pero eso estaba constituido por un valor. Joder, no sé bien. Sí, se vio Pará, la pará. suma, se ve bien. Pará que voy a otro lado que tiene una muy buena luz. Esto es televisión en vivo, chicos. Ahí va, voy a ponerlo acá. Estoy en la parte del bar, mira, ¿ves? Ahí está, 1779, que está otorgado por 1.495 más este impuesto, que es el IVA del 19%. Eso es IVA 19% y termina pagando eso. Bueno, este es el alquiler que estoy pagando ahora, porque han reducido el IVA. Yo acá pongo... Espera, un segundo lo tengo que buscar. Ah, está, dice. Esta boleta tendrá que ser pagada entre los meses del 1 del 7 del 2020 hasta el 31 del 12. Ahí está, 31 del 12 del 2020. Yo voy a tener que Sí, pagar esto que está acá, que es el está mismo bien. monto que decíamos antes, 1.495, pero acá bajó el monto, 239. Y acá está el IVA, 16%. ¿Se ve ahí? 16% del IVA. Claro, entonces Se ve perfecto. 1.734. Acá han bajado el IVA. Acá el IVA lo bajaron al 16%. Perdón, vuelvo al otro lado. Acá el IVA Te lo hago una. bajaron al 16% y a los productos, y a la comida que estaban al 7% lo bajaron al 5%. Y a los restaurantes que comer salía 19% de comida, lo bajaron al 5%. Es una reducción drástica del IVA. Y por eso están reactivando también. Vos que conocés bien Alemania, seguramente Uh-huh. lo habrás escuchado hablar. Uh-huh. Cuando Alemania pasó una de las crisis más grandes de su historia, si no, no sé,
si habrá sido una o la peor. El marco alemán se devaluó muchísimo y la leyenda dice que muchos alemanes empapelaban su casa con los billetes de marcos alemanes. Alemania se recuperó de las guerras mundiales, se recuperó. Si hoy Europa decimos que está en crisis, esta crisis, por lógica, es muchísimo menor a la de 2 guerras mundiales, ¿no es cierto? Claro, sí, claro que sí. Bueno, ¿cuál es tu pronóstico? Ya sé que no sos futurólogo, pero ¿cuál Claro. es tu pronóstico de acá para adelante? No solo para Alemania, sino para toda la Unión Europea, después del Plan Marshall que se firmó. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Qué es lo que vislumbras? Algo dijiste en un Yo, video, pero sí, yo creo a ver, que, a contame. ver, yo creo que la pandemia puso en evidencia lo que han hecho los gobiernos durante la historia. O sea, el conocimiento que vos tenés ahora, de idiomas, por ejemplo, fue todo lo que estudiaste en tu vida hasta ahora. Lo que vos sabés ahora, de cultura general, lo que estudiaste hasta ahora. La plata que tenés en el banco, esto es lo que has trabajado en tu vida hasta ahora. Entonces, los países funcionan de esa manera. Entonces, los países que han hecho bien las cosas en el pasado, ahora pueden afrontar el futuro de una forma muy distinta. Y ahí se vio todo el potencial que tiene cada uno de los países. ¿Qué países consiguen crédito? ¿Qué países colocan deuda? ¿Qué países tienen dinero ahorrado? ¿Qué países tienen la salud bien organizada? Etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí se vio los países que no tienen las cosas bien hechas. Yo vislumbro que hay países que van a caer porque están haciendo las cosas mal, porque están queriendo tapar el sol con la mano, y eso no va. No va. Y países que van a salir más fortalecidos que esto, que son aquellos países que están unidos, los países que son más flexibles, los países donde es más fácil contratar a una persona, donde hay países que es más fácil echarla, los países donde no está la jubilación privada o la jubilación estatal o ninguna, los países donde están abiertos al comercio, los países donde la cultura es más libre por tradición y entre otras cosas es más libre porque han sido muy sometidos antes por las guerras, por el comunismo, por lo que fuera. Esos países lo van a ir cada vez mejor, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Ahora, una pregunta de la Unión Europea, por lo que Sí, ves, con este sí. Plan Marshall. En teoría debería irle bien a todos. En teoría sí, pero España tiene un grado lamentablemente gigante de corrupción, por ejemplo. Sí, no, Portugal tiene menos. Igual muchos España está. políticos. A ver, igual España es Disneylandia al lado de Argentina. O sea, esto pasa que esto hay que Sí. compararlo realmente. O sea. Pero yo creo. Yo vislumbro de acá a 5 años que hay países que van a recuperar más tarde que otros. Y yo vislumbro que acá a 15 años ya van a estar todos más o menos al mismo nivel. ¿Por qué? Yo te voy a poner un ejemplo. En España, por ejemplo, si vos habías cerrado un bar por el tema del coronavirus, cuando lo abrís tenés que volver a contratar todo el personal que habías echado. Es obligatorio. No sé si ahora se lo cambiaron, pero era obligatorio. Entonces, ¿qué hace el bar? No abre. ¿Qué hace? Se funde, vende todo. Y esa persona que habían echado no consigue un trabajo en el bar donde antes trabajaba porque ese bar no existe más. En mi caso, a mí me dieron un subsidio. Yo lo expliqué en otro video. Me dieron 14.000 euros. Me dijo, señor Gentile, marzo, abril, mayo, usted no se preocupe, acá hay 14.000 euros del gobierno alemán, porque usted tiene una empresa, paga un montón de impuestos conmigo, como con todas las empresas. Se dieron a más de 2 millones de empresas, creo, si mal no me equivoco. El 15 de mayo vuelvo a abrir el bar, porque tenía permitido abrir el bar, tenía permitido trabajar hasta las 10 de la noche. El 29 de mayo nos permiten trabajar hasta las 11 de la noche y una semana después ya horario limitado. Entonces, mi comercio no se cerró. Yo seguí abierto, yo tengo las mismas mesas, las mismas sillas, la misma cafetera, tengo todo igual. Entonces, yo volví a contratar personal, o sea, abrí el bar con mi mujer y a las pocas semanas vimos que andaba bárbaro y volví a contratar personal. El capital físico no se perdió, el capital financiero no se perdió, el capital de trabajo no se perdió. ¿Qué pasó? Se reactivó rápido. Entonces, esos países que han puesto muchas trabas y trabas y trabas y trabas y trabas, lo único que van a encontrar es que la economía va a tardar mucho en despegar. Porque ese bar no existe más, esa fábrica no existe más, esa empresa se fue del país, entonces es un problema tras otro. No. Está Si bien, vos, vos estás diciendo España va a tardar 15 años. Me yo creo que España va parece a tardar una mucho década. tiempo, Ojalá esté pero igual, equivocado. Ojalá esté equivocado para estar. No, ya hay estudios que dicen eso. O sea, estudios que sí, inclusive sí. dicen más. Lo que pasa ¿Qué nos es queda que para España nosotros, también es no? muy distinto. Para los El País argentinos. Vasco, es una parte muy desarrollada de España, con mucha industria. Cataluña lo Cataluña, mismo. Galicia exporta un montón de comida, tiene industrias, lo que se te ocurra. Entonces, cada parte de España es muy distinta.
De todas formas, más allá que tarden mucho tiempo en reactivar al nivel que estaban, aún con la economía caída, están de todas formas mucho mejor que Argentina. O sea, por eso, porque lo que digo antes, el piso es mucho más alto. Y aún así, hoy España con la crisis y con todos los problemas que puede tener, ir al supermercado cuesta nada. Y el transporte público no sale mucho dinero. Ir a comer a un bar tampoco sale dinero. La ropa te la regalan un poco más. Es súper barata la ropa. Entonces, el piso es muy bajo. El piso de Argentina es lamentablemente muy bajo. Yo utilizo un auto que acá hay una aplicación que uno puede alquilar un auto para usar un car sharing y después tiene que devolverlo ese auto, ¿no? Es un alquiler por hora, en realidad te cobran por minuto o por kilómetro. Entonces, por ejemplo, yo estoy viendo que gasto 100 y pico de euros por mes en eso, porque yo voy al mercado, lo estaciono, te cobran por minuto, entonces cuando vuelvo, yo sé, son 20 euros, y 20 euros, si voy 2 veces por semana, son 40, 80, al mes 100. Yo estoy viendo, y digo, por ahí me compro un auto. Y tener un leasing, que es un contrato de alquiler por 1 año, 2 años, sale más o menos esa plata. Entonces, ¿entendés? O sea, todos esos países que tengan medidas más abiertas van a recuperarse más rápido, porque va a haber más creatividad en el medio, va a haber más gente dispuesta a hacer negocios. Un poco para resumir. Si España va a demorar una década en volver a estar como estaba antes, es un poco terrible para un argentino escuchar eso, porque ¿qué le toca a Argentina entonces? ¿Qué le toca a Argentina? Yo tengo Argentina 50 tiene, años, entonces yo Argentina tiene, no voy a vivir para ver a Argentina recuperada, no lo voy a vivir. Porque Argentina si si no hace España va un a tardar una cambio, década, Argentina si no hace un cambio drástico en las leyes laborales, drástico en los impuestos. Mira, países del mismo ingreso que Argentina en Asia o en Latinoamérica pagan la mitad de impuestos. O sea, eso te está indicando a dónde tenés que ir. Países que crecen y que tienen el mismo nivel de ingreso de Argentina pagan la mitad de impuestos. Vos no podrás reducir los impuestos de la noche a la mañana, pero tenés que ir en ese camino. Si yo soy hiperobeso, no voy a poder correr un maratón. Pero tengo que decir, che, tengo que empezar, tengo que dejar de beber alcohol, tengo que fumar menos, tengo que caminar más, tenés que empezar a cambiar la dirección. Yo lamento profundamente, ojalá me equivoque, ojalá vea un par de años esta nota y diga qué estúpido el pronóstico que hice, pero Argentina está en una situación muy, muy jodida. Por un lado, porque esto es estadístico, ¿no? Por favor, no quiero que suene discriminatorio. La gente que es pobre suelen tener, en todo el mundo, no solo en Argentina, más hijos que la gente que es de clase media. La gente pobre acostumbra a tener en Argentina, según estadísticas, 3,5 hijos y la gente de clase media 2. Entonces la pobreza, por una cuestión matemática, crece más rápido que la gente de clase media. Pero además se le ha hecho una encuesta a la gente de clase media y casi el 70% de la gente se quiere ir. O sea, encima la clase media no va a estar en la Argentina, o sea, va a haber más pobre porque la clase media se va a haber ido. Yo soy parte de eso, yo también soy parte de ese problema, o no, no sé si decirlo problema. Tenemos que hacer un cambio radical, no podemos seguir con el IVA del 21%, que ya se te mostré, en Alemania se paga 16, ¿cómo va a pagar Argentina el 21%? No somos más ricos que ahora, Alemania, es así. una pregunta importante. Vos Sí, dijiste España 10 años para volver a estar como estaba antes. Sin embargo, así como está, es Disneylandia al lado de Argentina. Ahora yo totalmente, sí, te claro, hago una pregunta. Los países del sur de Europa, porque sí. estoy tratando de mostrar los que tienen más dificultades. Por ejemplo, Portugal, Italia. Mm. Portugal tiene ¿Cómo siempre los ves? los portugueses tienen un perfil muy bajo. Tienen vinos buenísimos, pero no lo muestran al mundo. Tienen aceite de oliva buenísimo y se lo venden a los españoles lo venden. Son gente muy modesta. Pero los portugueses han sido muy inteligentes lo que han hecho de la cuarentena. Yo creo que Portugal se va a recuperar mucho más rápido que España, por ejemplo. Italia van a romper todo. Italia, en los lugares donde hay, Bérgamo, por ejemplo, donde estuvo la cuarentena, que ahora se ha flexibilizado un montón. Están que quieren salir a trabajar. Yo tengo un conocido que vive ahí. Están los tanos que le quieren poner el pecho del país, sacarlo adelante, quieren entrar a trabajar, que no están repodridos, están en la casa, están trabajando. Ahora que hace unos meses que volvieron al trabajo, están laburando a full. Mirá, yo siempre digo, pasa que es muy difícil asesorar a dónde ir, porque uno quiere vivir en un país como España, Portugal o Italia, pues son iguales a nosotros. Pero el dinero está en Alemania, en en Suecia o en Dinamarca. ¿Qué sé yo? Pero con el pasaporte de la Unión Europea puede ir a donde se le cante, dijiste A vos, donde y estar quiera, legal. exactamente, Ahora, exactamente. una cosa. Sí, Italia, todos sabemos que tiene industria pesada. sí.
¿Qué pronóstico le das? ¿En cuánto tiempo se recupera Italia para vos? Dijiste Yo 10 años. Italia yo creo no, que menos, pero vos quiero ver tu yo creo que opinión. no, yo lo se va a recuperar extremadamente rápido. Extremadamente rápido. ¿Cuánto le das? ¿2 años? ¿cinco Yo años? creo, yo creo que sí, yo creo que en 2 o 3 años están de vuelta. Los tanos son 2 o 3 años. Los tanos son súper trabajadores, súper trabajadores. Tienen un montón de industrias muy diversas desarrolladas. Aceite de Sí. oliva, vinos, quesos, jamones, autos, No, la motos, industria aviones. automotriz. O La sea, industria claro, automotriz, por la eso, industria pesada. tienen un montón de cosas. Yo creo que van a además venden muchas cosas fuera de la Unión Europea, son bastante inteligentes los tanos, manejan bastante bien Luca, el comercio. para cerrar la nota, Decime. ¿cómo está yendo? Yo te veo cada vez más contento, más gracioso, más simpático, siempre divertido. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está el bar? Mira, ¿Cómo ves? ¿Te está yendo bien en este mira, momento? Me dijiste que bien la otra vez, o sea, quería saber ahora. sí, te comento. El verano siempre es nuestra mejor época porque tenemos muchas mesas en la vereda y siempre facturamos más. Sin embargo, en este momento estamos facturando más que lo que facturamos el año pasado en esta misma época. O sea, para serlo muy sincero, nunca nos fue mejor. Lamento decir esto en una situación argentina donde va tan No, mal, no, pero es la no. verdad. O sea, si vos querés que Nos te responda ponemos la verdad, te digo la contentos. verdad. Yo le agradezco que vos te pongas contento. Yo sé que hay mucha gente que está ¿Cómo vas yendo a mal. pedir disculpas porque Y te va bien? Eso espero es que esto una no suena, locura. espero que esto no suene a soberbio, pero la verdad nunca nos fue tan bien, nunca trabajamos tan cómodo. La gente, por el hecho de haber tenido la cuarentena y no haber podido salir, yo creo que hizo un clic y dijo, ahora que yo me tengo que cocinar todos los días, qué esfuerzo que hacen los bares. Ahora entiendo el camarero que está en 20 mesas, que yo creo que la gente cuando abrimos está, qué bueno que abrieron, ay, qué lindo, puedo sentarme, traen a mí la comida, qué bueno. Yo creo que hubo un cambio cultural. Pero esto que te digo no solo en mi bar, ¿eh? Yo todos los bares que conozco de barrio, voy a hacer esta aclaración, bares de barrio, donde hay vecinos que son clientes fijos, a todos les está yendo mejor de los que les iba el año pasado en esta época. Sin embargo, los bares que están en zonas muy turísticas, que dependen de los clientes que están en los hoteles, o los bares que están dentro de los hoteles, están para abajo, porque el turismo cayó drásticamente. El turismo Claro, cayó hasta que se drásticamente. acomode, Hasta que se todo, acomode ¿no? todo. Claro, sí. España es el que más sufrió porque tiene uno de el porcentaje mayor de ganancia que tiene el Estado español es el turismo, y bueno, ahí se vio afectado también, ¿no? Eso pasa en España, ¿no? Que no, los turistas fueron muchos menos que otros años También y fue le muy va a confusa la costar. información. Yo tengo un amigo que vive en España, hasta un día antes o día antes no sabía qué tenía que hacer, si tenía que llenar un formulario, si tenía que hacer cuarentena, si no, sí. Fue un No, poco porque es muy confuso. reciente todo, muy reciente. Tal vez el desafío de España sea desarrollar otras industrias, aparte del turismo, ¿no? Mm. Para ir cerrando la nota. Sí, sí, sí. Vos sabés que recién dijiste, pido disculpas porque me está yendo bien. No tenés que pedir disculpas porque te va bien. A mí me está yendo muy bien también. Me da tristeza, porque si me va bien a mí, es porque le está yendo mal al país. Mucha Mm. gente se quiere ir de Argentina. Sí, tal Y cual. nunca temas en decir que te va bien, porque irse, que No, a uno le no, vaya bien, tiene mira, color. yo no soy comunista. O sea, yo soy liberal, yo creo que cada cual tiene que ganarse la plata trabajando y que el Estado tiene que sacarte lo menos posible para que vos disfrutes lo que vos generás. O sea, es un principio básico. Yo ahí te mostré, pago 700 euros de impuestos a mi empleado. Yo preferiría hacerlo a mi empleado y que lo disfrute él donde quiere, digamos. Yo pienso así. El Estado alemán es un elefante gigante, que no, por ahí no es tan chorro como el argentino, pero digo, es un elefante enorme, ¿no? Gigante. Eh, yo pido disculpas porque esto yo sé que lo va a ver. Hay gente que se quiere ir porque está podrida y tiene ahorros, hay gente que se quiere ir y no le molesta que yo viva en una villa o que tenga el lujo más excéntrico y hay gente que por ahí le puede, no sé, causar por ahí tristeza, así puta, yo estoy acá con un bar, estoy cerrando mi bar porque no puedo trabajar y le va bien. No, yo no creo que nadie se enoje conmigo, yo no le generé ningún mal a nadie, No, pero que él se digo, va a enojar, pido al disculpas si suena contrario. soberbio, pero yo hablé con Va la a ser verdad. un motivo. Yo mostré los números acá. Yo Vas no a dije, motivar, mm. para mí vas a motivar a que la gente lo haga. Yo, Y que, que intente. No te olvides que hay gente que tuvo que cerrar el comercio acá, una locura, un delirio. perdió todos los ahorros y lo único que tiene la posibilidad de tener un pasaporte de la Unión Europea y muchas ganas de trabajar. Esa gente le va a romper, se vaya donde se vaya. Esa gente está acostumbrada a lidiar con lo que no lidió en su vida. Y cuando vengan acá y vea que tiene que pagar 8 impuestos,
sean altos o bajos y que es todo fácil, esa gente la va a descoser. Pero yo conozco casos de gente que se ha ido, gente con una mano adelante y una mano atrás, y le fue muy bien. Y si no haces ninguna locura, si te adaptás al país, si no sabes hablar el idioma, pero tratás de aprenderlo, si sos una persona ¿Te con paga el dos dedos Estado, frente, te paga el Estado para que aprendas alemán? ¿Me acabas de decir eso? sí, Yo escuché bien. si vos tenés el pasaporte comunitario y querés hacer el curso de alemán y te comprometés después de hacer el curso a buscar un trabajo, que eso se firma en un contrato si no estás haciendo defraudación a la administración pública alemana, sí. Sí, o sea, con todas esas condiciones, sí. Inclusive, bueno, antes inclusive te pagaban el alquiler de tu casa, que eso lo cortaron porque un montón de gente venía, paveaba, se iba de fiesta con la plata del Estado, aprendía 2 meses en alemán y después se iba. Ahora te ayudan, pero primero, algo que hacen es primero pagarte el curso de alemán y cuando ya adquiriste un nivel de alemán, si estás buscando trabajo, ahí sí te pagan el subsidio de desempleo porque por lo menos dicen, bueno, esta persona va a buscar un empleo, hizo el examen de alemán, o sea, realmente está comprometido con quedarse acá y no está de joda. Pero sí, esas también existen en prácticamente todos los países de la Comunidad Europea. Lo mismo en Suecia, en Holanda, en Bélgica. O sea, por eso le digo, van a tener un montón de beneficios. Van a tener un montón de Una beneficios. pregunta. ¿Está necesitando mano de obra Europa? Porque escuché ahí que había problemas con los campesinos que no podían, no tenían Hay empleados. problemas con los campesinos, hay problemas que en líneas generales, ¿no? Hay países que necesitan más empleados que otros, pero hay problemas con los cocineros, hay problemas con toda la gente de la parte de salud, con la gente de Haití, con la gente de... dije peluqueros, en Alemania necesitan peluqueros. Hay, ¿Necesitan peluqueros? te Mirá lo vos, juro, acá te lo mi juro. peluquero se quedó sin trabajo y está tramitando la ciudadanía italiana. Mirá, esto para mi peluquero. Mirá, si Se quedó tenés... sin trabajo y me tuve que rapar porque no tiene trabajo. Mira, todos los países tienen su regla. Algunos tienen mercado laboral más flexible. Por ahí le critico a Alemania, tiene un mercado laboral tan estricto que básicamente si no estudiaste acá, como que sos un analfabeto. En algún aspecto, a mí eso me molesta un poco. Pero en otros países como Italia, Holanda, donde les importa un pito, donde estudiaste, donde ven qué estudiaste, dónde estudiaste y qué experiencia laboral tenés y les importa más cómo sos vos que lo que hayas estudiado, le va a ir bien. O sea, yo de verdad lo digo, le va a ir bien. Es que me cuesta pensar que le vaya mal. O sea, ¿cómo hace un argentino para que le vaya mal si se pone un bar en Dublin? O sea, No, algo yo que si se les me ha pongo un puesto, bar, me pongo en Berlín y vos me vas a tener que explicar cómo es. ningún problema. Pero, o sea, no, qué sé yo, yo creo que además siempre es bueno tener un plan B, tener pasaporte siempre es bueno, un plan B para que, bueno, uno siempre puede volver a Argentina, pero si se va a otro país, que se vaya con los papeles en regla para no estar pensando en ese estrés innecesario que es ser deportado o tener problemas con la ley. No vale la pena. Bueno, Lucas, buenísima la charla, me encantó. De nada, todo bien. Gracias por toda tu información y De nada, espero espero que sirva. verte pronto. Y comenten después de la Sí, nota. sí. Cualquier otra info que Y, necesiten, pregunten, si no cuesta nada. sí. Te mando un abrazo, saludos a tu mujer y que sigas así con este camino de éxitos. Gracias, papá. Saludos. Cuídate, Lucas. Seguimos en contacto. Seguimos en Abrazo, contacto. querido. Chau. Chau.